Esta semana estuvimos hablando bastante del incidente Spotify, que está eliminando decenas de episodios de varios podcasts por utilizar música con derechos. Este incidente de Spotify es algo que no tiene precedentes en la historia del podcasting. Fundamentalmente, no tiene precedentes porque la historia del podcasting es muy corta y muy reciente. Pero imagínate el maquiavélico plan de esta plataforma sueca que invitó a miles de creadores de todo el mundo a publicar sus podcasts allí de manera completamente gratis y sencilla. Democratizó el audio en todo el mundo, permitiendo que cualquier persona que tuviera instalada la aplicación tuviera acceso a decenas de miles de horas de contenido. 6.5 millones de podcasts al día se reproducen en Spotify según algún que otro estudio que no pienso citar. Y no solo eso, también instó a miles de podcasters a alojar su podcast allí con muy pocos clics. Y le dijo que no podían usar música con derechos, pero se dejaron seducir, ignoraron la letra chica y subieron sus podcasts allí igual. Y ahora, cuando Spotify se ha vuelto vital para el podcasting de miles de creadores, les avisa que procederá a eliminarlos de la plataforma. A mí también me llegó este aviso, porque como te decía antes, de un tiempo a esta parte he reducido al mínimo el uso de música comercial en mis contenidos, pero reducir al mínimo no quiere decir que deje de utilizar. Y además tengo cientos de programas de mi época amateur en los que la música con derechos es la principal protagonista de mis podcasts. ¿Y ahora qué?, te estarás preguntando. Bueno, yo me estoy preguntando lo mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. ¿Y ahora qué? Decíamos, bueno, ¿ahora qué? Lo primero que deberías hacer es apuntarte a la newsletter, porque aunque no encontraremos allí la respuesta a esta pregunta, en los emails te planteo otras preguntas que también son muy interesantes y para algunas de ellas hasta te propongo las respuestas. leomenendez.com/newsletter y ya podés recibir el próximo correo. Es gratis, claro, porque como te decía ayer, el producto sos vos. No será la primera vez que me escuches decir que tenés que tener el control de tu podcast. Es tuyo, es tu activo más preciado, así que deberías tenerlo todo controlado. Spotify puede ser tu alojamiento porque, como ya hemos dejado claro, tiene muchas ventajas y facilidades, pero no podés confiar al 100% en esta plataforma. En realidad, en ninguna. Ni siquiera en Mumbler. Ya sé que no te gusta leer la letra pequeña. A mí tampoco me gusta y no lo hago, pero sabemos que la letra pequeña está. Y sabemos que está ahí por una razón. Hace poco, un usuario tuvo un accidente en uno de los parques de Disney y una persona tuvo un accidente en uno de los parques de Disney y cuando le inició acciones legales por este accidente, descubrió que al haber instalado Disney Plus, mientras le instalaba la aplicación Disney Plus para ver series y películas, había aceptado alguna cláusula que le impedía hacerlo. Googlea este caso porque es muy entretenido, al final la demanda se pudo realizar, pero la cláusula estaba allí. Imagínate el nivel de perversión que tienen estas grandes compañías. Entonces lo más importante es estar cubierto. Yo soy muy fan de Spotify desde el primer minuto que estuvo disponible en Argentina, así como también fui uno de los primeros usuarios de Netflix cuando tenía 5 películas en su catálogo, o de Canva cuando no era ni por asomo lo que es ahora. Bueno, claro, también fui uno de los primeros usuarios de Mumbler, tengo que decirlo. Para mí lo principal es aprovechar al máximo todas las ventajas que nos brindan las plataformas, aunque sabiendo que estamos siendo utilizados y que formamos parte de un plan mayor. Aquí todos se quieren quedar con el monopolio del podcasting y nosotros, nuestros contenidos, para ellos somos apenas un commodity, algo que poseen. Yo entiendo que nos dan facilidades y yo entiendo que muchas de las personas que están escuchando esto, al igual que yo, somos amateurs del podcasting, pero necesitamos tener un backup. Es caro o es complejo hacerlo gratis, pero tenemos que tener un backup de todos nuestros audios. Es caro o es complejo hacerlo gratis, pero necesitas tener un backup de todos tus audios. Porque imagínate lo que estarán pensando las personas que, al igual que yo, confiaron en Spotify para alojar sus podcasts y ahora les dicen que se los van a borrar. Ese contenido se pierde para siempre. Olvídate de las reproducciones, olvídate de los comentarios. El contenido, ese contenido se pierde para siempre, porque era tuyo, pero dejó de serlo en el momento en que lo subiste a Spotify. ¿Sabés cómo descargar todos los audios de tu feed? Hay gente que lo sabe, hay gente que no. ¿Estás dispuesto a perder el control de tu contenido?
Otra cosa que tenés que hacer o que deberías haber hecho antes, y yo también, es tener una lista de difusión de tu podcast. Convencer a tu audiencia en cada episodio de tu podcast, y tal como lo hago yo en este, de apuntarse a tu lista de correo. Incluso se los podés explicar de manera abierta. A ver, este podcast no tiene música con derechos, pero supongamos que sí, y que me llegó la notificación de que me los van a borrar de Spotify. Y vamos a suponer que vos lo escuchás ahí, y de un día para el otro, este episodio y todos los demás van a dejar de estar disponibles. Y si no te das maña o no tenés tiempo, tal vez ni siquiera te esforzás en buscarlo en otra plataforma, me perdiste para siempre y yo te perdí a vos como audiencia. Entonces, si me dejas tu email, yo te puedo mandar un correo avisándote qué pasó y dónde podés escucharme. Para eso, y para muchas otras cosas más, leomenendez.com/newsletter. Ahí está, de paso te volví a meter la cuña. Pero esto es así, estos momentos clave en el podcasting deben ser un aprendizaje. Pasó el año pasado con Podium y pasa ahora en Spotify. Quejarse y golpear la mesa está bien, pero tenemos que aprender de lo que nos pasa o de lo que les pasa a los demás. Tenemos que aceptar que jugamos este juego con las reglas de otro. Tenemos que aprovechar las ventajas que nos dan las plataformas, ya sea Spotify, YouTube, Evox o la que fuera. Sí, incluso Mumbler. Porque bueno, detrás de Mumbler hay caras conocidas, gente de las que seguro tenés el email o te puedes cruzar en un evento, pero si Mumbler crece tal como tenemos planeado, esto tal vez deje de ser así, cambie. Tal vez el chat de soporte ya no lo respondamos, Paul y yo, ojalá. Tal vez la empresa crezca tanto que termine respondiendo a intereses mayores. Y lo mismo que pasó en Spotify, en Podium, puede pasar en cualquier otro sitio. Incluso en Evox, con el fake ese de las GAE y todo lo demás. Tenés que tener un plan B. Tenés que tener un backup. Tenés que asegurarte de tener el control de tu contenido. Usar el alcance y las herramientas que te brindan las grandes plataformas y aceptar jugar el juego con sus propias reglas. Pero tener el control. Tanto control como puedas sobre tu contenido. Porque esto ya pasó antes y va a volver a pasar con otra plataforma. Y el podcasting ya no es un bebé en pañales. Es un joven que se abre camino a grandes pasos en la industria de la creación del contenido. Y aquí ya no hay lugar para inocentes.